Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro podcast del motor. En Mónaco el asfalto no es lo único que se rompe bajo las ruedas. A veces se rompen también sueños, motores y malas rachas que lleva algún que otro piloto en la temporada. Sexta cita del calendario 2026 de esta temporada de Fórmula 1. Las calles del Principado, circuito histórico, circuito lento, peligroso y el más imprevisible del año. Antonelli llegaba líder y de forma arrolladora se ha ido exactamente igual, aún más líder y también de forma arrolladora, demostrando que una vez más es el claro contendiente al título de esta temporada 2026. Verstappen salía en la posición número 2, sin embargo no pudo replicar las hazañas y tuvo que irse con un 0 a su casa, que estaba a escasos metros del trazado de Montecarlo. Los Ferrari, con Leclerc en casa y Lewis Hamilton con hambre de podio, prometían guerra, y el asfalto de Mónaco, como siempre, tiene planes propios y sorpresas que depararon a lo largo de la carrera. Hoy tendremos en el podcast, estaré solamente yo, así que esperemos que no se haga muy pesado para ustedes, pero tenemos que tratar muchísimas cosas en el podcast, en el episodio de esta semana, y trataremos tanto a Verstappen con este problema de fiabilidad en su Red Bull, que de nuevo el equipo de la bebida energética vuelve a hacer aguas y impide que consiga puntos el piloto en lo que es su segunda casa. También tenemos que hablar del asfalto del circuito de Montecarlo, que fue doble protagonista por ese doble accidente de Stroll y de Charles Leclerc y que ocasionó una bandera roja que luego revolucionó un poco la carrera. También esas sanciones en el pit lane, 6 pilotos sancionados por exceso de velocidad, incluyendo a Lewis Hamilton, y tenemos que hablar también, por supuesto, de los españoles. Carlos Sainz, que abandona por un toque con Nico Hülkenberg, y Fernando Alonso, que consigue puntos por primera vez en la temporada. Pasemos con los temas de hoy. Empecemos con Max Verstappen y con esa posición número 2 en parrilla que al final no pudo traducir en puntos en podio ni prácticamente en terminar la carrera. El piloto neerlandés empezaba desde la posición número 2 al lado de Andrea Kimi Antonelli. La expectativa es que íbamos a encontrar un duelo muy bonito hasta la primera curva, hasta San Devota, pero cuando se apagaron los semáforos el RB22 se movió unos primeros metros, pero el motor dijo basta, se quedaba inmóvil en una parrilla, una de las más estrechas del mundial, y algo que comentaban incluso los comentaristas de los compañeros de DAZN es que tuvo mucha suerte el tetracampeón del mundo de no haber sido embestido por ningún otro coche, porque era una zona en la que normalmente suelen haber accidentes de este tipo en categorías soporte. Al final la diagnosis que hizo el equipo Red Bull fue un fallo en la unidad de potencia, en el motor de combustión interno, que apareció ya en la vuelta de formación. Declaraba Max Verstappen que el motor simplemente murió cuando decidió dar la salida. Leclerc, que salía justo detrás, tuvo que esquivar el Red Bull clavado para evitar ese choque que comentábamos, que al final no se dio, por suerte, tanto para los pilotos que iban detrás de Max Verstappen como para el propio Verstappen. Y según declaraciones de Laurent Mekies, team principal y CEO del equipo Red Bull, confirma que el problema ha sido identificado y que ese motor iba a ser reemplazado de todos modos antes de llegar a Barcelona, así que por ahora hay tranquilidad dentro del muro del equipo Red Bull. Este es el segundo abandono de Max Verstappen esta temporada 2026 después del fallo del ERS en el Gran Premio de China. En un año de reglamento nuevo, Red Bull está acumulando una fiabilidad alarmante, y eso que hemos tenido noticias durante este fin de semana de que ya se han concedido los ADUO, los sistemas de mejora de motores para igualar la parrilla. Ya hemos descubierto que esta unidad de potencia, la unidad de potencia de Ford Red Bull Powertrains, es la mejor unidad de potencia de la parrilla, no lo es el Mercedes, pero que tengan estos problemas de fiabilidad son algo que van a tener que tener en cuenta desde Red Bull, y algo que hace que se dificulte un poco la decisión de la FIA de otorgar el mejor motor, la mejor unidad de potencia al equipo Red Bull. En cuanto al campeonato, Max Verstappen llega a Mónaco con solo 43 puntos, séptimo en el mundial. Cada abandono que tiene ahora mismo el piloto neerlandés es una herida que ya no se cierra. Antonelli tiene 156 puntos. El hueco ya no es un pequeño hueco, ya es una brecha abismal, una falla
que se encuentra el piloto neerlandés si quiere ir a luchar por el título, aunque el escenario que tenemos ahora mismo es un poquito paradójico en este Gran Premio. Red Bull muestra clasificaciones competitivas, como lo hizo aquí en Mónaco, la clasificación del sábado, y Verstappen, al menos yo creo que podría haber peleado por un podio. Era claro, encima en un circuito en el que es muy complicado adelantar y que la clasificación es la mitad de la carrera, pues Verstappen iba muy bien colocado. La fiabilidad al final, pues es lo que tiene, es una de las cosas que tiene Mónaco, que la fiabilidad también es importante. Ese 50% que queda de carrera que no se decide en la clasificación, pues aparte de las luchas es la fiabilidad, y en este caso pues le ha pasado factura al piloto neerlandés. Como hemos comentado, estos fallos ya venían de largo, ya venían de la vuelta de formación. Verstappen notó y mostraba por la radio ciertas inconsistencias en las revoluciones por minuto del motor, un comportamiento errático, pero el equipo no pudo detenerle a tiempo y llegó a la parrilla y al final ocurrió ese abandono. Ahora, pues no le queda nada más. Es la unidad que falla, la primera unidad que falla para Max Verstappen de las Red Bull Powertrains. Tiene otra, pero ya no se pueden permitir ningún otro fallo más en los motores, porque ya entrarían en terreno pantanoso, en terreno de sanciones. Eso sí, llegan con un motor fresco a Barcelona. Habrá que tener mucho cuidado con ellos porque es un motor que casi no va a tener kilometraje y por lo tanto pueden empujar un poquito más y hacer y dar la sorpresa en el circuito de Barcelona-Cataluña. También de cara al campeonato de constructores, que es el que le importa a Red Bull, también duele este resultado porque Mercedes ha sumado puntos y Red Bull sale de Mónaco con solamente los puntos de Isaac Hadjar, del tercer clasificado, que podrían haber sido más, y yo creo que podríamos haber estado ante un 2-3 del equipo Red Bull si no hubiese pasado nada con Max Verstappen. Pero, de nuevo, así son las carreras, esto es lo que puede ocurrir en la Fórmula 1, y esa ha sido la carrera de Max Verstappen, que ha tenido que irse pronto a su casa. También curiosidades que hemos tenido en este Gran Premio es que prácticamente ha dado su dirección en el Drivers Parade a todas las televisiones. No sabemos qué decisión habrá tomado Verstappen, si a lo mejor se va a mudar dentro de poco, pero es un piloto que, bueno, como muchos de la parrilla, viven en Mónaco, así que tienen el trazado prácticamente al lado de casa. Y hablando de Mónaco y hablando del trazado, uno de los grandes protagonistas de este Gran Premio ha sido el trazado en sí, ya que el asfalto prácticamente se ha abierto durante la carrera. Vamos a repasar un poco qué es lo que ha pasado. En la vuelta 60, Lance Stroll pierde el control de su monoplaza en la última curva, en Anthony Knox, y se estrella contra el muro provocando un coche de seguridad. Este coche de seguridad hace que todos los pilotos pasen por el pit lane, se recoge el coche de Lance Stroll, se desdoblan y se hace una resalida. En ese reinicio, el héroe local Charles Leclerc, que rodaba en una cómoda tercera posición, pierde el control exactamente en el mismo punto y de la misma forma que el piloto de la escudería británica de Aston Martin, Lance Stroll. Mismo muro, misma forma de perder el control, segundo coche de seguridad. Charles Leclerc incluso declaraba en las radios que él no pensaba aceptar la culpa, palabras textuales del piloto monegasco, y que aquí pasaba algo. Muy enfadado se le vio al piloto monegasco después al llegar al box, obviamente por un error al final que se demostró que no fue culpa suya, y este accidente, aparte de causar un coche de seguridad, causó una bandera roja que fue aprovechada por dirección de carrera para bajar al trazado, a la curva de Anthony Knox, y revisar el trazado, en el cual se vio que el material estaba levantado, el asfalto se estaba abriendo, dejando debris en la pista. Hubo una interrupción de 40 minutos que al final se saldó con una resalida en parado, una standing start, donde Antonelli al final salió como tuvo que salir, aprovechó y aguantó esa primera posición hasta la primera curva, hasta Santa de Bota, y luego las 8 vueltas restantes lideró con mano de hierro. Leclerc, que en un primer momento echó la culpa
a los frenos de este incidente. Luego se demostró que no, Lance Stroll también le echaba la culpa al freno motor de su motor Honda, pero nadie sabía en ese momento que el accidente era debido al asfalto. Nadie salvo Checo Pérez. El piloto mexicano sí que indicó en la vuelta número 24 que había un problema en la entrada de esa curva, el reasfaltado que se había hecho estaba dando problemas y se estaba abriendo, y cuando pasó delante por la zona del accidente, cuando se estrelló Lance Stroll, sí que comentó que esto ocurre y este accidente había ocurrido porque no le hacen caso a los pilotos y no le habían escuchado. Lo que sí que sabemos es que este doble accidente por culpa del asfalto hace que Leclerc salga sin puntos de casa. De nuevo, es el piloto que normalmente el Gran Premio de casa no se le da bien, tiene mala suerte, salvo ese año 2024 donde consiguió la victoria y la primera victoria de un monegasco en su Gran Premio de casa. Y este doble accidente revela algo sistémico, y es el hecho de que el asfalto nuevo, al estar mal adherido, ha creado una trampa que ha afectado a dos pilotos, y sobre todo que no se ha escuchado a los pilotos durante la carrera, porque Checo Pérez lo dijo bien claro: el asfalto en la entrada de la curva de Anthony Knox se está abriendo, esto tienen que limpiarlo. Pero nadie hizo caso. La Federación Internacional tiene acceso a las radios de los pilotos, pero no hizo caso a las palabras de Checo Pérez. Yo entiendo que de un piloto, no es por desmerecer a nadie, pero un Gabriel Bortoleto, un Oliver Behrman, un Kimi Antonelli, entiendo que no se les haga caso porque son pilotos nobles, podríamos decir, llevan poco de experiencia en la Fórmula 1, pero estamos hablando de un Checo Pérez que lleva más de 10 años en la Fórmula 1. Lleva, me atrevería a decir, incluso más de 15 años en la Fórmula 1. Y que no se le haga caso, la verdad es que me parece tanto crítico por parte de la Federación Internacional, que sí puede tener todas las tecnologías y cámaras del mundo, pero los que mejor te van a ver la pista son los pilotos que están pasando encima de ella. Y si ya tomamos las palabras de los pilotos para saber si en lluvia se puede rodar o no, al menos es lo que se hacía antes, ahora ya no se hace porque paran en la carrera y sacan al coche de seguridad, no confían en los pilotos. Esta situación debería ser igual de diferente que la situación en lluvia. Tendrían que poner a los pilotos, escuchar a los pilotos, y si el piloto dice está pasando algo en esta curva, lo revisamos y si hace falta neutralizamos la carrera, porque es un riesgo de seguridad que el asfalto se esté abriendo y que está haciendo que los pilotos pierdan adherencia. Este resultado a quien peor le ha venido ha sido el equipo Ferrari, porque el daño es mayor de lo que parece. Charles Leclerc iba rodando en muy buenas posiciones, en posiciones de podio, podría haber conseguido puntos, y al final pues Hamilton ha sido segundo, lo cual es brillante, pero podría haber sido un 2-3 para la escudería del cabalino rampante y haber conseguido más de esos 15 puntos que ha conseguido, que podría haber conseguido Charles Leclerc si no hubiese abandonado y no irse solamente con los 18 que consiguió Lewis Hamilton. Es lo que tiene reasfaltar. Lo que yo sí que no entiendo es que obviamente este asfalto tiene que pasar unas pruebas de estrés, y sabemos que no es un circuito que pues por arte de magia ha conseguido un contrato con la Fórmula 1 y recién se va a correr ahí. Que bueno, igualmente tienen que haber revisiones y aprobaciones de la FIA antes de correr en un trazado. Estamos hablando del circuito de Mónaco, un circuito que se sabe que la Fórmula 1 corre ahí, se sabe que es un circuito histórico, que los Fórmula 1 van a pasar por ahí, y es un asfalto que nada, ha mostrado debilidades y ha dado un poco de emoción en la resalida con esa bandera roja, con las distancias que se volvían a recuperar, no había gente doblada, pero es algo yo creo que inadmisible y otro toque de atención, uno de los muchos que ha recibido ya la FIA durante toda esta temporada y la temporada pasada también. Otra raya más al tigre que debería revisar la Federación Internacional, porque las reglas de homologación, si se están cumpliendo al pie de la letra, las reglas de homologación del asfalto en circuitos urbanos no está funcionando. Lo que ha pasado en Mónaco es un hecho innegable de que algo está fallando en esa homologación, sea que no se están aplicando las normas como debería, o sea que las normas son demasiado laxas. Entiendo que es un circuito urbano, que obviamente el trazado no va a ser igual que un trazado permanente,
pero hay que tener unos mínimos estándares de seguridad. ¿Que ya se hacen bastantes concesiones para el Principado de Mónaco? Sí. Pero lo que no puede ser es que se ponga en riesgo la seguridad de los pilotos con asfaltos que se abren en mitad de la carrera, porque no es una abertura progresiva como puede ser con el paso de los años en un trazado, es una abertura que se ha hecho en 78 vueltas y pongamos en 3 horas de acción en pista a lo largo del fin de semana. Así que la Federación Internacional, al menos a mi parecer, tiene que revisar esta homologación de circuito y todos los procedimientos que conlleva ello, porque ahora mismo se ha demostrado en Mónaco que no es el más eficiente. Y pasando con este error en la pista, tenemos que hablar también de diferentes errores en la calle de boxes, lo cual hemos catalogado en Engranando Marcha como la epidemia en el pit lane, ya que a lo largo de la carrera hasta 6 pilotos fueron sancionados por superar el límite de velocidad en el pit lane. Fueron Hamilton, Russell, Piastri, Gasly, entre otros muchos. Gasly incluso acumuló una segunda sanción, llevando su sanción a 10 segundos y por lo tanto perdiendo la tercera posición que ostentaba cuando cruzó línea de meta. Era un poco triste la imagen que pudimos ver de Pierre Gasly, disculpen, celebrando con todo ese podio, un podio muy esperado dentro de Enstone, de la escudería Alpine, que al final se transformó en una pérdida de ese podio por 10 segundos de penalización. Al final el podio, como ustedes bien saben, fue de Antonelli, Hamilton y Zak Hadjar, y muchos vimos como luego post carrera comenzaron a medir el carril de pit lane porque vieron telemetría y se confirmó que nadie había excedido el límite de velocidad real, nadie había pasado de 60 km por hora, que es el pit lane en este circuito de Mónaco. Por lo tanto, la Federación Internacional comenzó a investigar ese sistema de medición del pit lane, no encontró irregularidades, pero al final sí que se pudo determinar por parte de los equipos qué es lo que había ocurrido. Lo que ocurrió fue básicamente que bajo la presión del safety car, diferentes llamadas, las banderas rojas y todo el movimiento que hemos tenido en este Gran Premio de Mónaco, que ha sido más movido de lo habitual, los pilotos han atajado demasiado en el carril de boxes, recorriendo menos metros de los que está homologado ese carril de boxes. Por lo tanto, al ser menor distancia a igual velocidad, pues reglas básicas de física y ecuaciones básicas del movimiento, a menor distancia, misma velocidad, mayor velocidad media. Por lo tanto, se superaron esos 60 km por hora de media que habían estipulado para este carril de boxes de Mónaco, y por lo tanto fueron sancionados los pilotos. Entre ellos también Checo Pérez, que fue sancionado después de carrera con 10 segundos, por lo tanto perdió ese primer punto que tenía en el bolsillo su escuadra, el equipo Cadillac. Para Hamilton también tuvo sanción el piloto británico, pero fueron anecdóticas, ya que lo cumplió justo cuando paró en el coche de seguridad. Este coche de seguridad le permitió no perder tanto tiempo con esa sanción y al final se vio beneficiado el piloto británico. Otra persona que sí que se ha visto bastante perjudicada por esta sanción fue el piloto británico George Russell, el cual paró en boxes una primera vez, le salió la sanción y en la segunda parada no le aplicaron la sanción y por lo tanto fue un incumplimiento de la sanción, que hay que cumplirla o a final de carrera o cuando se para. No la cumplió cuando paró, por lo tanto se le añadieron otra sanción por incumplimiento y al final se destrozó la carrera de George Russell. Error imperdonable dentro del equipo Mercedes, porque no son un equipo novato y no me puedo creer que no hayan decidido o hayan valorado el hecho de cumplir la sanción en esa segunda parada. Es cierto que era una doble parada con Kimi Antonelli primero, pero George Russell venía después y no molestaba a nadie del propio equipo. No entiendo por qué no hicieron la sanción. Al final destrozaron la carrera del piloto británico, que iba rodando cerca de su compañero relativamente, iba a las puertas del podio y al final se quedó en la parte de atrás. Y
la respuesta, la moraleja que podemos tener aquí es que cada milímetro cuenta dentro de la Fórmula 1 y pues los pilotos, como os habéis visto, cortaron esa entrada del pit lane y al no abrir suficiente la trazada, al apurar al máximo, pues esa desviación en la velocidad media de unos 2-3 km por hora hizo que saltase las alarmas dentro de dirección de carrera y se aplicasen las sanciones por exceso de velocidad. Para la próxima vez en Mónaco, seguramente en el debrief que se hace, en el briefing, disculpen, que se hace en la previa de la carrera, imagino que darán unas pautas más detalladas para que no ocurra lo que ha ocurrido este fin de semana, o incluso se modificará algún apéndice del reglamento deportivo. Y terminando con este protagonista, pasemos a hablar de los españoles, ya que tenemos tanto luces como sombras. Carlos Sainz, que abandona en este Gran Premio de Mónaco, y Alonso, que consigue llegar a los puntos por primera vez en la temporada. Hablemos primero del piloto madrileño, de Carlos Sainz, que llegaba a Mónaco con una muy buena actuación en clasificación, salvando la Q2 in extremis en los últimos instantes de la Q1, terminando 10º. Y en la carrera, en la resalida vuelta número 68, tuvo un toque con Nico Hülkenberg en la salida de la curva de Loebs. El Williams impactó contra el muro, rompiendo la suspensión trasera, y por lo tanto el español tuvo que abandonar. Aún así, Dirección de Carrera abrió una investigación por un toque después de ese incidente con Franco Colapinto, con el piloto argentino. Incluso se vio luego en el TV Pen, en el corralito de entrevistas, cómo se acercaba Franco Colapinto a hablar con Carlos Sainz y le preguntaba a Franco que qué es lo que había pasado. Y Carlos respondía que él ya llevaba el coche roto, que lo único que intentaba era dejarlo en un lugar seguro, y que pues hubo el toque, porque recordemos que después de ese toque Carlos trompeó y Colapinto pudo continuar. Pues mal resultado, porque Carlos Sainz llevaba ritmo para puntuar en este Gran Premio. Williams ha mostrado una competitividad en 2026, ahora con el paso de los grandes premios, y en este Gran Premio de Mónaco no iban nada mal, pero es una oportunidad perdida este Gran Premio de Mónaco, justo cuando más se le necesitaba, cuando la lucha en la zona media pues está al rojo vivo. Este toque con Nico Hülkenberg en la salida, al fin y al cabo es una resalida, es un momento de mucha tensión en la carrera, y aparte es en la zona de Loebs, que es un embudo. Así que para mí personalmente es un lance de carrera lo que ocurrió con Nico Hülkenberg. Es lo que hay, ¿no? Al fin y al cabo esto es Mónaco, es lo que define el Principado de Mónaco: calles estrechas, resalidas en parado en Mónaco, la horquilla de Loebs muy famosa por muchísimos toques, pues el de Carlos tenía que ser otra más. Con esto, Carlos Sainz se queda en el campeonato en una posición que requiere acumulación constante, porque cada cero en el casillero pesa, y pues le sumen esa posición aún más todavía al piloto madrileño. Esta ha sido la sombra de este Gran Premio para los españoles. La luz ha sido Fernando Alonso, el piloto de Aston Martin, que después de la sanción a Checo Pérez consigue el primer punto de la temporada para el piloto asturiano y también para la escudería Aston Martin. 10ª posición después de la sanción a Checo Pérez, como hemos comentado, también resultado favorecido por todo el caos general. El piloto español ha conseguido estar pescando en río revuelto y llevarse un buen botín, y sobre todo tanto con los accidentes como con las sanciones y penalizaciones post carrera, al final sube con ese punto a la 18ª posición del campeonato, superando a Nico Hülkenberg, a los dos Cadillac y a su compañero Lance Stroll. Puede parecer que un punto sabe a poco, pero en Aston Martin sabe a gloria, porque este 2026 ese punto significa un salvavidas en el proyecto. La situación dentro del equipo sigue siendo muy complicada. Fuera del ámbito deportivo se está incluso viendo que no habla Adrian Newey, Mike Crack tampoco está hablando, y el que está hablando es el embajador de la marca y del equipo, Pedro de la Rosa. Una situación bastante extraña que muestra un poco la situación que está viviendo ahora mismo el equipo Aston Martin en general.
Este salto de posición en el campeonato que tiene el equipo Aston Martin actualmente, que copaba las últimas posiciones del campeonato, no es trivial. Salir de esos últimos puestos, aunque sea por supervivencia en el caos, mantiene el pulso del proyecto y da ánimos dentro de la fábrica para intentar dar un respiro a ese AMR 26, que el ritmo real que tiene en Mónaco, que tuvo en Mónaco, fue limitado, pero al final consiguieron maquillarlo un poco con ese resultado. Eso sí, Fernando Alonso no se anda con medias tintas, sabe que sumar en cualquier circunstancia, puntos es importante, pero esto no cambia completamente el proyecto y saben que tiene que seguir trabajando poco a poco. A mi parecer, estos puntos son importantes, sí, pero no pueden tampoco distraerse de lo que verdaderamente es el objetivo. Esto es un espejismo. Al fin y al cabo, estos puntos han sido porque ha sonado la flauta. Porque si no hubiese sonado la flauta, hubiese sido un 17º, 18º puesto en Mónaco. Igual que ha sido en otros circuitos. Así que van a tener que usar este punto como reflexión, como ánimo dentro de la escuadra británica, para utilizar esto como pequeño impulso para seguir desarrollando el monoplaza e intentar encontrar una solución y un enfoque directo que haga que se mejore los resultados que tiene Aston Martin en esta temporada. Y como último punto del día, tenemos que hablar obviamente del piloto protagonista, el piloto intocable de este Gran Premio de Mónaco y de la temporada 2026, y es Andrea Kimi Antonelli, cuando un campeón de 19 años no tiene miedo de Mónaco. Kimi Antonelli clasificó su pole position el sábado como uno de los mejores momentos de su carrera deportiva, junto con la primera victoria que consiguió esta temporada 2026. Eso sí, creo que después de la carrera tuvo que comentar algo parecido, pero con la victoria en Mónaco, porque ha sido una victoria clínica, como se comenta en el lenguaje anglosajón. Salió desde la pole, consiguió aguantar las dos salidas que tuvo este Gran Premio, la salida con Verstappen y la resalida con Hamilton atacando por detrás, abrió hueco, gestionó los dos coches de seguridad y ganó su quinta carrera consecutiva dentro de la Fórmula 1. Sigue aumentando ese récord de ser el piloto que consigue sus primeras victorias de forma consecutiva, ya van 5, y ha conseguido un gran chelem: pole, victoria, vuelta rápida y liderato de la carrera desde la primera vuelta hasta la bandera cuadros. Sus declaraciones post carrera lo dicen todo: acepto la presión para asegurarme que no me destruya como lo hizo en el año 2025. Y al parecer le está funcionando. 5 victorias consecutivas, un año que desde que esa presión hizo que debutase, fuese el rookie del año, pero no estuviese a la altura de su compañero de equipo, pues llegó a Mónaco y demostró que ha salido con el salto mental definitivo. Lleva 156 puntos en el campeonato, 66 de ventaja sobre Lewis Hamilton, y con Russell ya 68. En 6 carreras ha construido un colchón de más de 2 grandes premios de ventaja, por lo cual puede estar un poquito más tranquilo. Su compañero, como hemos comentado, tuvo ese incidente en el pit lane que al final ha hecho que no pueda sumar los puntos que hubiese esperado en este Gran Premio, y por lo tanto se va alejando de su compañero de equipo. Lo que sí que podemos hablar también es del equipo McLaren, un equipo que sale con muchas preguntas, ya que Lando Norris tuvo que abandonar por problemas en la unidad de potencia a la vuelta 43, segundo retiro mecánico de la escuadra, y su nuevo alerón, la nueva especificación de alerón delantero que trajeron para este Gran Premio fue descartada antes de la clasificación. Estamos ante un nuevo periodo de dificultad de desarrollo en el MCL 40 de la escuadra de Woking. Y con esto, pues toca ondear nuestra bandera cuadros. Lo primero, agradecerles haber aguantado con nosotros, conmigo, especialmente este episodio. Antonelli se escapa en el Mundial. Hamilton es el nuevo rival real, al menos aquí en Mónaco. Saldrá enchufado de este Gran Premio y sabemos cómo se comporta el piloto británico cuando tiene
todo a su favor y tiene una buena mentalidad. Verstappen, que ha perdido puntos y terreno en este Gran Premio. Y la pregunta pues es clara. ¿Creen ustedes que merecía Leclerc conseguir el podio en este Gran Premio, que no se merecía ese 0, o que Mónaco no perdona ni siquiera a los pilotos que viven entre sus calles? La próxima cita la tenemos en el Gran Premio de España, Circuit de Barcelona-Cataluña, este mismo fin de semana. Circuito diferente al circuito de Mónaco, alta carga aerodinámica, rectas largas y un asfalto conocido por todos los equipos que esperemos no se abra. Y aquí los equipos traerán muchas actualizaciones y a ver qué sorpresa nos da cada equipo. McLaren buscará las mejoras con urgencia. Red Bull tiene que demostrar que en Mónaco lo que ocurrió fue un accidente. Y sabemos que no se le da nada mal a Verstappen este circuito de Montmeló. Muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo episodio. Recuerden que si les ha gustado dejen su like, compartan, suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales @engranando_m para no perderse la última hora tanto de la Fórmula 1 como de la Fórmula E, ni tampoco las últimas horas sobre los episodios del podcast. Nos vemos en Barcelona, un saludo de gas, hasta luego.